De regreso con más información. Bueno, pues hoy estamos comenzando la semana con lo que sucedió este fin de semana en los anuncios de Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, quien ha anunciado que a los grupos del narcotráfico de México los considera pues grupos terroristas extranjeros y que por ende al momento de asumir funciones actuará en consecuencia. Vino la respuesta de inmediato por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diciendo no se aceleren, no son grupos terroristas, no vamos a permitir actuaciones injerencistas en territorio nacional, pero esta es una de los muchos amagos que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado en contra de México y en estos ultimátums de o hacen algo con el tema del narcotráfico o nosotros se los resolvemos. Juan de Dios Guevara, periodista en Estados Unidos, ha estado pendiente pues de todos estos amagos, pero también de esta relación que se va tejiendo entre México y el nuevo gobierno en Estados Unidos, el que habrá de encabezar a partir del mes de enero el presidente Donald Trump. Y nos da mucho gusto saludarlo. Juan de Dios Guevara, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos desde Namibia. Juan de Dios, pues ¿cómo se está tejiendo esta relación México y Estados Unidos con este último amago por parte de Donald Trump de decir, puedes o no México, nosotros los vemos como que son terroristas esos grupos del narcotráfico y vamos a actuar en consecuencia? ¿Qué significa actuar en consecuencia, Juan de Dios? Bueno, mira, en primer lugar, esto no es nuevo, esto es algo que Trump ha venido diciendo desde su campaña, en donde pues los grupos de narcotráfico pues, son considerados como organizaciones terroristas externas, de manera que eso le da el poder a Estados Unidos de intervenir en el territorio de donde se encuentran estas células terroristas. Si me preguntas si Trump lo va a hacer, yo te diría, con toda certidumbre te puedo decir que es algo que va a hacer, y lo va a hacer bastante rápido. Ahora, ¿en qué se va a desembocar? Bueno, pues sí creo que Trump va a tener la intención completa de empezar a traer crimen organizado a los Estados Unidos para ser juzgados en los Estados Unidos. Ahora, ¿significa que va a entrar al territorio mexicano y hacer ese tipo de cosas? Pues Trump es capaz de eso. Yo pienso que sí es capaz de eso, por la inhabilidad del gobierno mexicano con la administración anterior de los abrazos y no balazos, pues que se ha visto completa y totalmente rebasada por todo lo que sucede en México. México, es más, salió un reporte este fin de semana de la Universidad de Rice, del Instituto Baker, en donde habla precisamente de eso, en donde en Estados Unidos se está viendo, y esto es lo que dice el reporte, se está viendo a México como un país cada vez menos importante o un socio estratégico cada vez menos importante por las grandes diferencias que existen en los siguientes temas: seguridad en la frontera, migración, comercio, impuestos a la importación y el tráfico de drogas. Entonces, esto está haciendo que México cada vez sea menos importante para Washington. Y una de las cosas que pues Biden trató de hacer, que lo hizo mal, es tratar de sobrellevar las cosas con México, pero lamentablemente con López Obrador, pues López Obrador no tenía ningún interés en resolver el tema del crimen organizado en México, simplemente los dejó ser, como para no tener ningún tipo de conflicto con ellos. Entonces, aquí lo que se percibe específicamente es el reporte Baker que estoy leyendo en este momento, predice otra cosa importante, que México ha decidido tener una relación más cercana con China. Estados Unidos no está de acuerdo con esto, y que esto va a representar en el año 2025 circunstancias de inestabilidad económica y política para este país, que inclusive pudieran derivar en un problema económico. Entonces, para contestarte la pregunta, Erika, yo pienso que Estados Unidos sí va a declarar las organizaciones de crimen organizado en México como células terroristas. Sí creo que Claudia Sheinbaum tiene poco que hacer, no tiene mucho que hacer al respecto, es decir, es un tema interno de los Estados Unidos, y si Trump decide hacerlo por orden ejecutiva el día primero que entra al país, y te estoy diciendo que de buena fuente creo que lo va a hacer, no va a poder hacer nada al respecto. Y eso le va a dar un arsenal de opciones a Donald Trump para poder ingerir en México y el tratar de
de alguna manera pues resolver el problema que no pudo resolver la administración anterior y ahora la que tienen ahora, ¿no? Ahora, me has lanzado ya varios temas que quiero tomar y que quiero detenerme en ellos. El primero es sobre este mismo tema de si va a tener actuación o no Trump. Me llama la atención porque la primera preocupación, el primer mensaje que ha mandado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Estados Unidos y particularmente al gobierno de Biden, pero extensivo también al gobierno de Trump, es que si secuestraron o no al Mayo Zambada, que si se lo llevaron o no de territorio nacional y que si tuvieron o no intervención en nuestro territorio. ¿Qué mensaje le manda esto a un Donald Trump que está diciendo los consideramos terroristas y vamos a ir por ellos? Y el gobierno mexicano está defendiendo que si se violentaron o no los derechos humanos y la autonomía de nuestro país al haber entrado por el Mayo Zambada. Pues eso refleja la inhabilidad política de la Cuarta Transformación. El problema es que la Cuarta Transformación realmente ha transformado la relación con Estados Unidos y ha desdeñado la relación con su primer socio comercial. Y eso es algo que tiene un problema. Ahora, si tuviéramos un político hábil, o en este caso una presidente hábil, pues entonces lo que haría es negociamos directamente de una vez. Habría un grupo de alto nivel negociando con el presidente Trump, con el presidente electo Trump, para poder también hablar de un caso importante, que es el 90% de las armas que se venden en México las vende Estados Unidos. Entonces, y que la demanda de fentanilo que vemos en Estados Unidos, pues es una demanda de fentanilo. El fentanilo no se queda en México, va a Estados Unidos porque es el lugar donde existe la mayor demanda. Pero ha habido tonterías de la Cuarta Transformación, que lo hemos dicho muchísimas veces, que suceden constantemente. Es decir, México ha desdeñado desde los últimos 4 años para acá, por la inteligencia y sapiencia de López Obrador, que es nula, ha diseñado a la administración de Biden y ha diseñado el problema en la frontera, y todo lo que hace es tratar de tapar el sol con un dedo a través de todo lo que hacía era tratar de tapar el sol con un dedo con sus shows mañaneros, que se ve aquí como propaganda política, punto, porque no se ve realmente una intención política de resolver el problema. A mí me parece que Claudia Sheinbaum está completa y totalmente rebasada. Me parece que se ve mal que esté defendiendo a los grupos de crimen organizado en México. Me parece que debería aceptar, tenemos un problema de crimen organizado en México porque el 90% de las armas vienen de Estados Unidos y necesitamos la colaboración y exigimos la colaboración de los Estados Unidos en ese tema y cuándo los vamos a platicar. O sea, yo haría una circunstancia mucho más proactiva que generara prensa también en los Estados Unidos, porque todo lo que vemos aquí es Donald Trump dijo y no hay ni una sola respuesta que haga prensa en los Estados Unidos de Sheinbaum. Cero, porque su respuesta es tan débil y tonta que al final del día no genera ni titulares en la prensa. Entonces, la única retórica que se está escuchando en los medios en Estados Unidos, que es lo que alimenta a los hispanos que votaron por, que es lo que alimenta a los hispanos que votaron por Trump, y es lo que alimenta a los congresistas, y es lo que alimenta a la gente que hace leyes en este país, es que México no hace nada. Y realmente México no hace nada, pero pudiera utilizar la prensa también para poder defenderse, y es algo que Claudia Sheinbaum no sabe hacer. Ahora, ya que tocas este tema, hablabas también de la relación comercial y lo quiero llevar a ese nivel. Donald Trump amaga con medidas en contra de México si México no pone un límite a la relación comercial con China. Y México se lanza a una serie de parchecitos, si lo podemos llamar así, con estos operativos en contra de los productos chinos que ingresan a México de manera ilegal. Luego, la semana pasada anunció la presidenta este arancel especial a los textiles provenientes de China, pero no es en donde Estados Unidos y en donde Donald Trump han puesto el énfasis. Ellos lo han puesto en torno al sector automotriz, en torno al comercio mayor. Estas medidas, estos mejoralitos que ha lanzado México, ¿han sido bien vistos en Estados Unidos o ni siquiera los reconocen como una acción para tratar de sanar la relación comercial con Estados Unidos? No, ni siquiera se ven, o sea, son invisibles. Y el tema es que las acciones hablan mucho más que las palabras. Y el problema con la gente de la Cuarta Transformación y los izquierdos que manejan México es que hablan mucho y hacen muy poco. Sí. Aquí en Estados Unidos han salido varios reportes porque ganó la Cuarta Transformación. Y la razón por la cual se deduce que ganó la Cuarta Transformación es porque se dedican a repartir dinero a la gente. Esa es la única razón por la cual ganaron.
Si no hubieran dedicado a repartirse dinero a la gente, no hubieran ganado, porque ninguna de las políticas que hacen ha estabilizado la economía, ha mejorado el crimen, ha mejorado la economía, ha mejorado las bases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el tema importante es, va a haber una repercusión en el 2025 definitivamente económica, sí. Yo pienso que Donald Trump va a empezar a poner impuestos a la importación de productos mexicanos, por supuesto. Yo pienso que ha sido un error estratégico el alinearse específicamente con China, pero además no solamente con China. El problema es que también vemos las declaraciones de Canadá por varios oficiales de Canadá diciendo el Tratado de Libre Comercio debería ser México-Estados Unidos y se acabó. Es decir, están tratando de sacar a México de un tratado de libre comercio que es lo que le ha dado la estabilidad a México y es lo que le ha permitido a México el tener remesas de 70 mil millones de dólares por año. Es decir, no se dan cuenta que la economía de México está basada completa y totalmente en el Tratado de Libre Comercio. Sí, México tiene tratados de libre comercio con otros países, por supuesto. Tiene que tener una relación comercial con todo el mundo, por supuesto. No puede tener sus huevos en una sola canasta, por supuesto. Pero el ser completa y totalmente alineado con un tema comunista como es China, específicamente cuando tengo un socio del cual representa el 70 o el 80% de mis ingresos y además lo hago evidente, pues es un error de cálculo de la forma en la que piensan la gente de izquierda. Entonces, esto no creo que tenga Claudia Sheinbaum la capacidad ni intelectual ni política para poder irse contra un bully como Donald Trump. Lo platicábamos en tu espacio. O sea, lo platicábamos el día antes de las elecciones, unos días antes de las elecciones. Es decir, esto va a tener repercusiones mañana que gane Donald Trump. Y ya lo estamos teniendo. Y esto es lo que ven los inversionistas. Ningún inversionista va a querer meter dinero a un país en donde a lo mejor sale de un libre comercio en el 2026. En donde todo lo que recibimos de noticias aquí es balaceras en Sinaloa, problemas, el tema tan tonto de la reforma judicial que estuvo empujando López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum como el clon de López Obrador, ha sido muy mal visto en todo el mundo y específicamente aquí en los Estados Unidos. Entonces, la narrativa que se está planteando de México, que además creo que es no cierta, pero no ayuda a lo que hace Sheinbaum, es el gobierno de México está coludido con el crimen organizado, que hasta cierto punto es cierto, pero hay gente que puede mejorarlo. El gobierno de México no tiene ningún interés en mejorar la situación en la frontera, lo cual lo seguimos viendo. El gobierno de México, no existe la ley porque ahora cualquiera puede ser juez sin tener ningún tipo de preparación, y lo que necesitamos es que Donald Trump intervenga para que todas las broncas que tiene México no le lleguen a Estados Unidos. Y es lo que está haciendo Trump. Trump ve una oportunidad política muy seria. Claro. Yo te voy a decir una cosa, Erika, yo no había visto a Donald Trump el apoyo tan grande que realmente tiene, y sobre todo en los hispanos. Yo no voté por Donald Trump, pero lo que sí te puedo decir es que Donald Trump tiene un serio apoyo de los hispanos de primera y de segunda generación. Es un apoyo serio, y la razón por la cual los mexicanos, ahora naturalizados americanos como tu servidor, ven el apoyo a Donald Trump es porque vemos la inhabilidad de la izquierda de gobernar a México. Vemos que no tienen capacidad de poder sobrellevar los problemas tan graves de seguridad que tiene México. Y eso es algo que ahora los mexicanos de acá, los hispanos de acá, se le voltearon a la Cuarta Transformación porque son los únicos que no tienen, ni reciben dinero, ni reciben subsidios, ni reciben nada, y ven claramente que el país está en un serio problema. Por eso es que Donald Trump gana. Y aquí Donald Trump lo aprovecha en una circunstancia política, y esto va a poner a México de una circunstancia muy complicada en cuestión estable. Sí, Donald Trump no iba a desaprovechar esta oportunidad que le está dando México, ¿no? De tener, pues, un punto en donde estar lanzando constantemente sus señalamientos y sus ataques. Y me llama mucho la atención esto que mencionas sobre el apoyo precisamente de los hispanos hacia Donald Trump, de los latinos, de los mexicanos, particularmente naturalizados en Estados Unidos, porque es algo que nosotros cuestionábamos mucho, ¿no? ¿Por qué, si los está amenazando con deportaciones masivas, por qué se habla de un montón de medidas en contra de los migrantes o quienes parezcan migrantes? ¿Por qué lo están apoyando? Bueno, pues tú lo has dicho con claridad, ¿no? Porque ven que en México la situación no está en mejores términos, que los gobiernos que acá se han elegido pues no han sido los mejores, y me llama mucho la atención también, bueno, pues lo que habrá de venir en esta relación
de Donald Trump con México y, como tú ya lo decías, con Canadá sumado ahí en el factor también, cerrando la puerta a nuestro país. Te agradezco mucho, Juan de Dios, que nos permitas platicar y conocer el escenario de cómo se están dando las cosas desde allá. Y bueno, pues México estaba indignado porque Ken Salazar se atrevía a hablar de la reforma al Poder Judicial. Bueno, pues lo que nos espera. Quiero ver si le van a hacer lo mismo. Mucho más al nuevo embajador. ¿Que le van a hacer lo mismo al nuevo embajador, Juan de Dios? Yo pienso que sí, Jonathan. Yo pienso que aquí hay dos temas. Es decir, obviamente yo dudaría muchísimo que Ken Salazar se quedara. Pero sí creo que le van a cerrar las puertas al próximo embajador. Pienso que, Claudia Sheinbaum no tiene ni la capacidad intelectual ni la capacidad política contra un bully como Donald Trump. O sea, porque no la tiene. Y yo pienso que Donald Trump se la va a comer, pero facilito. Y eso es un tema muy grave. Y una cosa muy rápida, Erika, para cerrar. Sí. Muchos de los mexicanos que están aquí, he hablado con varios, inclusive con una periodista hace poco, y me decía, yo voté por Donald Trump, mexicana de nacimiento, ahora naturalizada mexicana. Y le pregunté, bueno, ¿por qué? Porque México me quedó mal. Entonces, todos los mexicanos en el extranjero que estamos en este país por una circunstancia o por la otra, de alguna manera México les quedó mal. Y ahora estamos viendo una transformación de cuarta en México, en donde realmente todo es demagogia y es dinero tirado a la basura o dinero regalado a los que en teoría tienen menos recursos. Eso es algo que en este país se ve muy mal, y el mexicano que emigró a los Estados Unidos para buscar un mejor nivel de vida, ilegal o legal, ¿sí?, ha logrado trabajar, no le regalan nada, y el ver que un gobierno despilfarra el dinero para poder darlo en programas que claramente eran electorales, es algo que ha indignado muchísimo a los mexicanos de aquí. Y yo creo que eso es algo a lo que está respondiendo Donald Trump, definitivamente. Juan de Dios, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo y que, como siempre, nos apoyes para conocer cómo se están dando las dinámicas en Estados Unidos, de aquel lado de la frontera, y cómo se está viendo nuestro país. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo. Muy buenos días. Muy buenos días y felices fiestas. Gracias.